¿Qué pedo, bandera? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de este encuentro maravilloso de Xalapa. Y pues bien, pues ahora vamos a ver los movimientos independentistas, estudiantiles o populares de los años 60 y 70. Así es, con muchos países, entre ellos México, París, Nicaragua, ¿y cuál? Irán. Irán. Comenzamos. Bien, bandita, ahora un poquito de contexto para empezar con lo de México. México corría bajo el mandato del PRI desde el año 1929. Para esto del final de los 60, muchos estudiantes denunciaban represión política, falta de escucha y democracia, así como gozo policíaco, toda la vida hasta la fecha, y desigualdad social. También la proximidad de los Juegos Olímpicos del 68 amplificó mucho la visibilidad internacional del país y obligó en cierta parte a mantener la imagen de estabilidad. Recordemos que bajo estas fechas, Gustavo Díaz Ordaz era nuestro presidente, fue del 64 al 70, si mal no me equivoco. Y pues fue un acto político de represión, lo que viene siendo el 2 de octubre de 1968, no se olvida, así como el 22 de julio, igual del mismo año, las primeras manifestaciones universitarias fueron masivas y detonaron arrestos de estudiantes en Ciudad Universitaria. Otro caso es el 27 de agosto del 68, una batalla histórica donde hubo bloqueos y enfrentamientos entre estudiantes y granaderos. Ahora, bien, por último, pero no menos importante, el 10 de junio de 1971, el Alconazo. Fue un ataque a estudiantes en la Ciudad de México y se confirma la persistencia de la represión tras el ataque de Tlatelolco. Bien, algunas tácticas de los estudiantes en represalia fue continuar con las marchas masivas, las ocupaciones de escuela y facultades, muchas brigadas informativas para visibilizar la represión, ya que pues claro que el gobierno ni los periodistas de ese entonces querían que se supiera. Así que también se creó pues la propaganda y alternativas de comunicación. Bien, pues ¿qué causó? ¿Qué generó esto? Profunda desconfianza hacia el gobierno y militarización de la política. Fue y sirvió de inspiración para movimientos posteriores de izquierda en México, y la fecha 2 de octubre, repito y sostengo, se mantiene como símbolo de lucha por derechos civiles y memoria histórica. Gracias. Mayo de 1968. El contexto aquí es que la sociedad francesa era muy jerárquica y conservadora. Universidades superpobladas y rígidas, estudiantes que exigían reformas educativas, libertad de expresión y cambios de normas sociales. Bueno, nuestros eventos claves fueron el 3 de mayo de este mismo año del 68, el arresto de estudiantes de la Universidad de Nanterre, inicio de protestas en la Sorbona. El 10 y el 11 de mayo fue la noche de las barricadas. En el barrio latino, enfrentamientos violentos con la policía. En el 13 y 30 de mayo tenemos una huelga general que paraliza Francia, ocupaciones de fábricas y universidades con participación de 10 millones de trabajadores. Y el 25 de mayo, negociaciones en los acuerdos de Ginebra, aumentos de salarios y reformas laborales. Y en junio del 68, elecciones legislativas reafirmaron a De Gaulle, pero la sociedad francesa cambió culturalmente. Y pues aquí las tácticas que más usaron fueron las de ocupación de universidades, fábricas, sociedad, manifestaciones masivas, barricadas y tomas simbólicas de espacios públicos, coordinación entre estudiantes y los sindicatos. Y las consecuencias de todo esto fue que las reformas educativas y cambios en cultura laboral, pues también muchos hábitos sociales, movimientos feministas y derechos civiles inspirados en la dinámica de mayo del 68. Y la inspiración para movimientos estudiantiles pues a nivel global, internacional, vaya. Y ya, seguiremos con Nicaragua. Pues bien, bandita, regresaremos a Latinoamérica.
con Nicaragua entre el 61 y el 79. El contexto ahí les va. Una dictadura de familia Somoza desde 1937 marcada por la corrupción, la represión política y el control de los recursos económicos. Obviamente los jóvenes estudiantes universitarios fueron semilla del movimiento revolucionario. Algunos actores importantes entre estos está Carlos Fonseca, Tomás Borge, Silvio Mayorga, algunos fundadores de la FSLN. Pedro Joaquín Chamorro se llamaba, fue un periodista y opositor de ese régimen y en 1978 le dieron baja. Somoza fue un dictador derrocado de esta misma familia en el 79. Bueno, los eventos clave o más importantes fue la fundación FLSN, que es la primera fase de guerrilla urbana y rural, puesta por Nicaragua. En 1972, el terremoto de Managua y corrupción de manejo de ayuda humanitaria intensificó el descontento social. El 10 de enero de 1978, como ya se los dije, mataron al Chamorro, que ya no está en la imagen, pero causó una marcha masiva. El 22 de agosto fue tomado el Palacio Nacional y la liberación de algunos presos políticos. Para el 19 de junio, la revolución provocó la caída de Somoza. Las tácticas fueron guerrillas urbana y rural, gracias a esta organización, huelgas y paros nacionales coordinados con estudiantes y sindicatos, propaganda política y redes clandestinas de información. Claro, pues que esta banda estaba muy descontenta. Sus consecuencias fueron el fin de la dictadura de Somoza por tercera vez, la implementación de programas sociales y de alfabetización. Héctor debería haber leído. Inspiración para movimientos revolucionarios en Centroamérica. Terminamos ahora con el país más pacífico del mundo, Irán, del 78 al 79. El contexto, pues es que descontento con el Shah. Bueno, el contexto de Irán es que los movimientos estudiantiles y clero chií lideran pues la oposición, ¿verdad?, contra el gobierno. Los actores importantes fueron Ruhollah Khomeini, líder espiritual y político del movimiento revolucionario. Los estudiantes universitarios, organizadores de protestas masivas, granototas. El Saba, que fue la policía secreta del Shah, responsable de la represión violenta. Y pues bueno, nuestros eventos clave que incluimos aquí fue el 8 de septiembre del 78, que fue el Viernes Negro, que las tropas dispararon contra pues, manifestantes en Teherán, decenas de muertos. En otoño del 78, en enero del 79, huelgas generales, ocupaciones y protestas masivas, sectores estratégicos pues, muy paralizados. Y el 1 de febrero del 79, retorno de Khomeini del exilio y la preparación de la toma del poder. Y el 11 de febrero, pues la caída de la monarquía y pues, proclamación de la República Islámica. Y el 4 de noviembre del 79, toma de la Embajada de Estados Unidos y pues ya el inicio de la crisis. Los movimientos estudiantiles en México 1968, París 1968, Irán 1979 y Nicaragua 1978 a 1979. Son ejemplos claves de protesta social global en el siglo XX en México. La masacre de Tlatelolco en 1968 se convirtió en un símbolo de la lucha contra el autoritarismo en París. Los eventos de mayo de 1968 fueron una mezcla de protestas estudiantiles y huelgas obreras que cuestionaron la sociedad moderna y el consumismo. En Irán, el movimiento revolucionario de 1979 fue liberado por estudiantes religiosos contra Shah, resultado en la Revolución Islámica. En Nicaragua, el movimiento estudiantil en 1978 a 1979 se unió a la lucha contra la dictadura Somoza, culminando en la Revolución Sandinista. México, 1968. Contexto. El movimiento estudiantil de 1968 surgió contra el autoritarismo y represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Inició con enfrentamientos callejeros y se transformó en un movimiento masivo exigiendo libertades civiles y democracia. La representación culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968
donde el gobierno ordenó la represión violenta. Legado: el movimiento es una referente en la lucha por una democracia y los derechos humanos en México a pesar de la violencia sufrida. En París, 1968. Las protestas estudiantiles en París, que se extendieron a otras ciudades de Europa, cuestionaron el sistema político, social y conservador de la época. Se combinaron protestas estudiantiles con las huelgas obreras que paralizaron el país. Los estudiantes buscaban una sociedad más libre, crítica y menos comunista. Las revueltas de mayo del 68 tuvieron un profundo impacto cultural y social en Francia, influenciando movimientos posteriores y el arte. Irán, 1979. El movimiento estudiantil fue un elemento clave en la revolución iraní de 1979 que derrocó la dictadura de Shah Mohammad Reza Pahlavi. Los estudiantes se unieron a grupos religiosos y de otras ideologías protestas masivas contra el régimen opresivo y la occidentalización. La revolución inauguró la República Islámica, transformando radicalmente el sistema político y social de Irán. El movimiento estudiantil fue una parte importante de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Los estudiantes, junto a los obreros y otros sectores de la sociedad, participaron en protestas y huelgas que se intensificaron tras la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Las movilizaciones estudiantiles contribuyeron en la caída del régimen Somoza y la llegada del poder frente sandinista de la Liberación Nacional. Pues en resumen, en mi opinión, yo creo que está muy bien que los estudiantes hayan protestado para poder tener una mejor libertad y pues más que nada tener ese derecho a poderse protestar libremente sin tener una represalia en su contra. Básicamente los grupos que se armaron revolucionarios de estudiantes pues tuvieron mucho que ver en pues cómo estamos los estudiantes hoy en día, y pienso que si no fuera por ellos no tuviéramos la libertad de expresión que tenemos hoy en día, junto con los derechos y libertades que básicamente nos dejaron para nosotros. Y bueno, eso es mi opinión. Muchísimas gracias.